You know, during COVID-19, most of us have had a few people who have risen to the top of our minds regarding just who we trust the most, regarding the information that we need. You probably have several men and women at a local level, and you've concluded, you know, that person is smarter than me, or that person has access to information that I don't have. So I like listening to their press conferences. I like listening to their public statements. We're all affected also over at what's happening at Purdue. Many of our church members work there, or a number of people attend classes there. We're all affected. Same thing. You probably have certain men or women, they have just risen to the top in your minds regarding who you believe is most worthy of your trust. Merecedores de tu confianza. Podemos decir eso de nuestros líderes a nivel estatal o nacional o a nivel mundial. El tipo de hombres y mujeres que confiamos en ellos. Pero si quisiéramos ser negativos, probablemente puede decir lo opuesto. Hay ciertos hombres y mujeres que usted podría decir que no han sido muy confiables, y cuando comienzan a hablar, usted lo que hace es cambiar el canal o simplemente lo apaga. Creo que sería muy interesante para las personas de la iglesia comparar notas en este punto en particular. ¿Qué hombres y mujeres usted encuentra confiables en este tiempo? Otra pieza de ese rompecabezas es incluso cuando una persona nos dice algo que no queremos oír de esas personas, lo vamos a hacer, incluso aunque no nos guste hacerlo. Y mientras más estamos convencidos de que son más inteligentes o que tienen mejor información que nosotros, lo más fácil es aceptar su consejo. Piensa en eso un momento. Piense alguna de las personas en el trabajo que comienza a hablar mal de las personas que usted confía. O un hombre en la oficina que diría, bueno, si yo fuera el alcalde o el comisionado del condado, o si tuviera la dirección del departamento de salud, o si fuera el líder de alguno de los hospitales locales, la tasa de infección sería mucho menor de lo que es actualmente. O si yo estuviera dirigiendo las cosas en la universidad, el plan para el otoño sería mucho mejor y mucho más seguro. O si yo fuera el gobernador o uno de los expertos que tiene alrededor, ya tendríamos al Estado reabierto completamente para los negocios y no habría rastro de la infección en ningún lugar en nuestras fronteras estatales. O si ese compañero comenzó a decir las mismas cosas sobre nuestro país, o sobre los individuos, o sobre el mundo, en algún momento en esa conversación, ¿qué palabras tú utilizarías para describir a esa persona? Y no sería mucho tiempo cuando diríamos que esa persona es orgullosa, es arrogante, está lleno de sí mismo. Y en algún momento probablemente añadiríamos palabras como, esa persona está delirando, está desconectado de toda la realidad. ¿Te gusta estar alrededor de gente así? Sí, por supuesto que no. ¿Estás listo para una pregunta difícil? Que habría la posibilidad de que gente como tú y como yo hagamos o nos veamos así, no solo en nuestra relación con otras personas, sino incluso en nuestra relación con Dios, como si pudiéramos hacer un mejor trabajo haciendo el papel de Dios que Él mismo. Otra forma de hacer esa pregunta podría ser, cuando se trata de la relación entre usted y el Dios del cielo y de la tierra, ¿quién es el alfarero y quién es el barro? Con eso en mente, por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 9. Nuevamente, Romanos capítulo 9. Y estamos hablando de regocijándonos en la gracia soberana de Dios. Y usted diría, bueno, eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Pues sí, es así. Y eso es a propósito, porque continuamos en nuestro estudio de Romanos capítulo 9, porque es muy importante. Y si dices, bueno, pero ¿por qué no terminó ese capítulo la semana pasada? Bueno, usted sabe la respuesta a esa pregunta. De hecho, si está viendo esto con amigos o con familiares, usted puede darle la contestación. Es porque el pastor Byers le gusta ser bien breve en sus sermones, ¿no? Eso está bromeando el pastor.
Es una de los beneficios de predicar en un auditorio vacío. Puedo hacer afirmaciones escandalosas como esa y ni siquiera tengo que agacharme por los tomates podridos que me van a estar tirando desde la congregación. De todos modos, explicamos la semana pasada que al llegar al capítulo 9, esto nos coloca en la tercera sección más grande de este libro. Los primeros capítulos, del 1 al 5, nos hablaron de la belleza del Evangelio. Y luego, capítulos 6 al 8, otra sección, hablaban sobre cómo un cristiano crece, o su santificación progresiva, o santidad personal y práctica que resulta del glorioso Evangelio de Cristo. Y nuestro entendimiento de lo que significa vivir por el Señor. Ahora, cuando vamos a esta tercera sección, hay muchas diferentes maneras de explicar esa transición. Vamos a escuchar lo que nos dice un comentarista, J. Alba McClain. McClain por muchos años fue el presidente del seminario Grace, justo en la carretera al lago Winona, uno de los lugares donde el pastor Byers estudió. Y él explica esa transición de los capítulos 9 al 11 de esta manera. Vamos a escuchar. Después de que Pablo ha tratado en general los asuntos de la salvación, surge un problema particular. Es el problema de la nación judía y su relación con el evangelio que Pablo ha estado estableciendo en los primeros 8 capítulos. El pueblo judío como nación no habría recibido el evangelio, habían rechazado al Cristo. Pablo sabía eso. Todo el mundo en ese momento lo sabía. Con el paso del tiempo, una gran cantidad de oposición había surgido de sus hermanos en la carne. Ahora aparecen problemas en proporciones gigantescas. Todo el Antiguo Testamento estaba simplemente lleno de promesas que Dios había hecho a la nación judía. Eran promesas mesiánicas, promesas que estaban relacionadas al Cristo, el Mesías. Ahora, observen la situación paradójica. Si la nación judía no acepta a Jesús como Mesías, entonces el judío incrédulo diría que hay dos posibles conclusiones. O bien el evangelio que Pablo está predicando no es cierto, o de lo contrario, si es verdadero, entonces las promesas de Dios a Israel han fracasado porque el Mesías y la bendición de Dios estaban conectados inseparablemente. El judío diría en esencia que o Jesucristo no es el verdadero Mesías o la palabra de Dios ha demostrado ser falsa. La forma en que Pablo enfrenta este problema es atrevida. Él admite el hecho de que el judío como nación ha rechazado el evangelio y sin embargo él toma su posición firmemente y declara que la nación todavía tiene un lugar en la economía de Dios. Es muy importante esa palabra. Todavía ellos tienen un lugar en la economía de Dios. No hay nada en toda la palabra de Dios o en la lógica misma que pueda acceder o que pueda ser medida en la capacidad de pensamiento que constituye los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Eso es por lo que estos capítulos son tan importantes. Y recuerde esto, el capítulo anterior, 8, dio mucho sobre el sufrimiento y estoy convencido de que si bien estos son 9, 10 y 11 es uno de los más difíciles temas de la Escritura, también está convencido de que hay tesoros de verdad que son importantes aquí para personas como tú y como yo que estamos enfrentando la misma situación en estos días de pandemia. Así que nuevamente, 9, 10 y 11 de Romanos, veámoslo a través del sufrimiento de Romanos capítulo 8. Así que nos regocijamos en la gracia soberana de Dios. Y en los versículos 14 al 33 podemos encontrar 3 razones adicionales para alabar a Dios por su soberanía. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que 3 razones adicionales? Piensen en las que vimos la semana pasada en los versículos del 1 al 13. Quizás sería bueno que las repasáramos brevemente. Primero que nada, vimos 2 razones la semana pasada en nuestro estudio. La primera es que Pablo demuestra amor consistentemente. Y lo comienza diciendo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y luego dijo,
porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Así que, ¿por qué Pablo demuestra tanto amor? Y vamos a buscar varias contestaciones a esto, pero ¿por qué? ¿Por qué Pablo demuestra tanto amor? ¿Sería porque las personas en su vida lo habían tratado muy bien, especialmente sus hermanos judíos? Aquí hay una asignación para ustedes, para que reciban crédito adicional, para que lo discutan con sus amigos o familiares. Piense más tarde cuántos ejemplos hay en la Escritura del apóstol Pablo siendo maltratado grandemente, pero aún así escogió amar a la gente por el beneficio del Evangelio. Vamos al libro de Hechos y miren la forma en que Pablo y sus asociados fueron tratados por los judíos incrédulos. Miren lo que dice en Hechos capítulo 14. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y esas son las mismas personas que en el capítulo 9 Pablo está expresando su amor. O piense más tarde en el libro de Hechos 16, cuando el carcelero filipense, primero que nada, ¿cómo llegó Pablo a la cárcel? Después de haber recibido una paliza con varas y luego fueron arrojados a la prisión interior y sus pies fueron encadenados. ¿Y qué fue lo que hicieron Pablo y Silas como respuesta? Ellos tuvieron un servicio de adoración y todos los prisioneros estaban escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué ellos hicieron esto? Porque ellos se preocupaban más por la proclamación del Evangelio que por su propio consuelo y expectativa de trato justo. Eso fue una oportunidad del Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Luego hubo un terremoto. ¿Y por quién estaba Pablo más preocupado? ¿Por sus compañeros de celda? No, por el carcelero que se iba a suicidar en ese momento. Él asumió que los prisioneros se habían escapado. ¿Y qué le dijo Pablo al carcelero? Porque tenía un corazón tan compasivo, le dice al carcelero, sálvate tú, porque todos estamos aquí. Y antes de que este episodio terminara en la escritura, el carcelero y su familia se habían convertido en seguidores de Jesús. Y eso es a los que llamamos demostrar amor consistentemente. Así que piensen en esto a medida que vamos a los versículos, a capítulos 9, 10 y 11. Piensen en la forma en que Pablo trató a los marineros en su naufragio en Hechos 27. Ellos no escucharon el consejo de Pablo y naufragaron. Pero si usted va a Hechos 27, a pesar que Pablo tuvo que soportar las dificultades, su ternura con ellos fue increíble. O también, otro ejemplo, lo emocionado que estaba cuando escribió el libro de Filipenses, porque ¿dónde estaba? Desde la cárcel. Porque a pesar de que estaba en la cárcel, dice, de tal manera que mis prisiones, pero ¿por qué estaba tan emocionado? Porque las personas a las que le estaba demostrando amor estaban poniendo su fe en Cristo. Es por eso que tiene esta declaración justo al final de Filipenses, capítulo 4. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. ¿Escucharon eso? La casa del César. La misma gente que lo encadenaron se convirtieron en seguidores de Cristo. Me pusieron en cárcel, así es que yo comencé un ministerio de cárcel. Así que piensen todos esos ejemplos. ¿Por qué podemos alegrarnos especialmente de esta actitud por parte de Pablo? Esta es la contestación. Porque sería el primero en decírtelo. No es así como siempre pensó en la iglesia. Así que la pregunta en este momento es, ¿qué hizo el cambio en Pablo? ¿Qué hizo el cambio? Y la contestación es la gracia soberana de Dios. Dios lo llamó para ese propósito. Él lo escogió. Y por la gracia de Dios, Pablo respondió a ese llamado.
Y es por eso que en el libro de Romanos comenzó así: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros. Y así él respondió el llamado de Dios en su vida. El amor de Pablo por las demás personas que muchas veces lo maltrataban fue por el beneficio del Evangelio. Por eso él los amó. Y todo por la soberana gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda razón que vimos la semana pasada? Es porque la Escritura es totalmente confiable. Si usted está en el hábito de escribir en su Biblia, debería marcar Romanos 9:6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, dice 9:6. Así que eso no puede ser, no es cierto. Pero hay gente que dirá hoy, el COVID-19 no es tan grave. Piensen esto. ¿Qué hacen los científicos y los médicos y los líderes de la salud y políticos para ayudarnos a no cometer ese error de decir que el COVID no es tan grave? ¿Qué están haciendo esa gente por nosotros? Esta es la contestación. Nos están mostrando los datos. Están abriendo la cortina y nos están mostrando los datos. Y quizás no queremos escuchar hablar de toda esa muerte y de todos esos contagios. O quizás no quiere escuchar que las personas asintomáticas infectan a los otros. Pero confiamos en la gente que nos dice la verdad, aunque no nos guste escucharla. Y nos sometemos a esos en que confiamos, aunque nos digan cosas que no queremos hacer. Esa es lo que está pasando en Romanos 9, 10 y 11. Hay cosas en estos capítulos que no me gustan. Usted dirá que no entiendo. Escuche. Vino por el cargo y por la falsa palabra de que la palabra de Dios había fallado. Así que Él nos está mostrando aspectos de su soberanía, aspectos de su plan, de sus decretos, de sus tratos con una raza humana maldita por el pecado y que es mucho más alta de lo que podríamos entender. Pero he aquí la conclusión. No se pierda esto. La incredulidad de Israel es totalmente consistente con el plan eterno de Dios. Muchos judíos incrédulos que eligieron rechazar el Evangelio, se les permitió hacerlo. Y no se pierda esto. Ellos fueron permitidos rechazar el Evangelio y como consecuencia de su incredulidad y rebelión, incluso se endurecieron en su incredulidad. ¿Recuerdas la frase inquietante en Romanos capítulo 1 que se repetía? Dios los entregó. Dios los entregó a sus pasiones. Dios los entregó constantemente, se repite en el capítulo 1. Es por eso que en los versículos que estamos a punto de leer citan la profecía de Isaías que habla sobre un remanente de Israel. Un remanente de Israel que va a escoger creer. Así que mucha gente no va a creer. Y no fue el plan de Dios forzar a nadie a creer si no querían creer. Eso lo dijimos la semana pasada. Nadie que haya querido ser cristiano se le ha negado ese privilegio. Y nadie que no quiera ser cristiano nunca fue forzado a tomar esa decisión. Ese es el equilibrio del que hablamos la semana pasada en la Biblia, de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y podríamos pasar horas viendo ejemplos de esto en las Escrituras. Usted tiene, a medida que crece en Cristo, aprender ese balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Déjeme darle un par de ejemplos sobre esto. ¿Recuerdan a Pedro negando a Jesús? ¿Sabía Jesús que Pedro lo iba a negar? Absolutamente.
Así que hay un sentido en el que eso era parte del plan soberano de Dios, ¿sí? De otra manera, no hubiera ocurrido. Pero, ¿obligó a Jesús a Pedro a hacer esto? No. De hecho, le advirtió para que no cayera. Así que la negación de Pedro, ¿fue su culpa o la de Jesús? Claramente fue culpa de Pedro. Así que nuevamente, soberanía versus responsabilidad. ¿O los que crucificaron a Cristo fueron parte del plan soberano de Dios? Absolutamente. Si no, no hubiera ocurrido. ¿Fueron los seres humanos involucrados plenamente responsables de las decisiones que tomaron? Absolutamente que sí, fueron responsables. Y la Escritura navega constantemente entre esos extremos. Escuche esto, lo que dice en Hechos 2. A este entregado, Pedro está haciendo este sermón, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, lo clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Y ahora, si usted está viendo esto con alguien más, o mientras cuando lo vea, mira a la persona al lado y dígale, ¡boom! Eso es exactamente a un nivel de planificación divina que tú y yo nunca podríamos comprender completamente. Y lo que nos dice esto es, y Dios elige a los que van a creer, pero de una manera que hace a cada persona responsable de las decisiones que tome. Así que traigamos esto nuevamente a Romanos 9 al 11. La incredulidad de una persona o la incredulidad de toda una nación no significa que la palabra de Dios sea poco confiable. De hecho, significa exactamente lo contrario. Y otra cosa sobre esto que da aún más causa para regocijarse. ¿Cuándo fue que todo esto fue determinado? Amigo, ¿desde cuánto Dios ha estado amándote? Y yo aprecio esta fotografía que nos envió una de nuestras miembros. Estaba sembrando semillas con su nieta y la nieta se levantó y tomó un puñado de tierra. Y es desde este momento, desde antes de haber creado el mundo, desde antes de haber creado ese puñado de tierra que ella tiene en sus manos. Antes de la fundación del mundo, recordemos eso. Ahora, con todo esto en mente, busquemos 3 razones adicionales para regocijarnos en la gracia soberana de Dios. Y leamos Romanos 9, del 14 al 33. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay justicia en Dios? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a
y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diríamos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. He aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Over the stumbling stone. Just as it is written, behold, I lay in Zion a stone of stumbling and a rock of offense, and he who believes in him, this is a marvelous promise. Nuevamente, no será avergonzado el que crea en él. Así, estamos hablando de regocijarnos en la gracia soberana de Dios y encontremos tres razones adicionales para alabar a Dios por su soberanía. El primer punto es, Dios es perfectamente justo. Y no se confundan, aunque es el número 3, en verdad es el número 1. Vamos a buscar dos adicionales, pero el número 1 es Dios es perfectamente justo. Pablo hace esta afirmación. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Y hemos visto esa frase antes. De hecho, se utiliza 10 veces en este libro. Y es la frase griega me geneitao. Absolutamente no. Dios no lo quiera. No, no, 1000 veces no. El registro de la justicia de Dios es claro e innegable. Así que tenemos pasajes como el Salmo 119. Justo eres tú, Señor, y rectos son tus juicios. ¿Cree usted eso? Yo espero que usted crea esto. O también en el Salmo 119, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. ¿Cree usted eso? O también lo que dice Jeremías, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, de hecho y justicia en la tierra. Pero en estas cosas me complazco, declara el Señor. Esto es increíblemente una buena noticia cuando consideramos la belleza del plan de salvación de Dios y también los desafíos a los que nos enfrentamos en nuestro mundo de hoy. Él abre la cortina y nos deja ver en Romanos 9 al 11. Así que, sea cual sea la frase que quieras usar para describir esta pandemia, la falta de justicia de Dios ciertamente no es una de ellas. Y aquellos que son lavados en la sangre del Cordero y por lo tanto vestidos con la justicia de Jesucristo, pueden tomar gran consuelo en eso, que nuestro Dios es justo. Entonces, para estar seguros de que entendemos esto lógicamente, Pablo cita dos ejemplos fascinantes de las Escrituras. El primero es el de Moisés. El versículo 15 habla del triste día que los hijos de Israel crearon un becerro de oro y danzaron a su alrededor como si fuera el Dios que había separado el mar rojo para ellos. ¿Dónde estaba Moisés mientras ellos hacían esto? Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos y Dios les había advertido acerca de su santidad y de cuán sagrado era ese evento y cuán sagrado iba a ser en toda su historia nacional. ¿Y qué sucedió como resultado de su increíble apostasía? Piensen en esto. ¿Qué pasó como resultado de su increíble apostasía?
y este es un punto muy importante, ¿qué debió haber pasado? ¿Qué les debió haber en realidad pasado a toda la nación? La contestación es, toda la nación debió haber sido aniquilada. Eso hubiera sido la justicia cruda. Pero, y es por eso que usted nunca quiere decir que yo quiero que Dios sea justo. Porque si queremos que Dios sea justo, Él debió haber terminado con toda la nación en ese momento. Necesitamos su bondad, necesitamos su misericordia. Así que si Él hubiera sido justo, todos hubieran muerto. Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? 3,000 hombres fueron ejecutados en ese día. Y en una conversación muy íntima que el Señor tuvo más tarde con Moisés, en Éxodo 33 dice, y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Ahora, esta es la pregunta. ¿Tiene Dios ese derecho? ¿Tiene Dios ese derecho? Digamos que usted recibió un cheque de estímulo de $1,200 del gobierno y usted eligió quedarse con $600 para usted y dar $100 a 6 diferentes personas necesitadas. ¿Podría alguien criticarle por eso a usted? Definitivamente que no. Y no es la base de la justicia. Entonces llegamos al meollo del asunto con el siguiente ejemplo, el ejemplo de Faraón. ¿Endureció el Faraón su corazón? Absolutamente. Piensen lo que su predecesor hizo a los hijos, a los bebés judíos en el momento en que Moisés estaba naciendo. Él pidió a todas las mujeres que ahogaran a los bebés en el río Nilo, que los tiraran a todos en el río Nilo. Qué cruel y qué despiadada y sin escrúpulos fue eso. Piense entonces en la forma en que este faraón respondió a la petición de Moisés de que dejara ir al pueblo de Dios a adorar en el desierto. Él endureció su corazón y eso es lo que usted tiene que entender. La Biblia es bien clara. En algún momento Dios remueve la manera en que nos sostiene y nos detiene. Dios los entregó. Y ese es el sentido en que leemos en la Biblia en Romanos. Dios los entregó. Él endureció el corazón de Faraón. No hay manera que el Faraón pudiera echarle la culpa a nadie, pero a sí mismo. Pero su rebelión obstinada y el juicio posterior que recibió trajeron gloria a Dios. Y ese es el punto que Pablo está argumentando en Romanos 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que, miren lo que quiere decir esto. Dios, estas son palabras fuertes, Dios será glorificado por la bendición que viene como resultado de tu arrepentimiento en fe o por el juicio que sigue a tu rechazo y tu desobediencia. Así que los exhorto a todos a que se regocijen de que nuestro Dios es perfectamente justo. Pero Pablo continúa argumentando esto en los próximos versículos. Dios es poderosamente glorioso. Dice, me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios, porque ¿quién resiste su voluntad? En otras palabras, Dios no es lo suficientemente sabio, o lo suficientemente poderoso, o lo suficientemente glorioso como para diseñar el proceso de salvación que incluye el equilibrio perfecto entre su soberanía y la responsabilidad del hombre. Eso es como nuestro tipo orgulloso que hablamos al principio, insensato, que él cree que si él no entiende algo de enfermedades infecciosas, nadie más las va a entender. Y Pablo, en amor, les dice, y a nosotros, recuerda tu lugar en el proceso. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre,
que le contestas a Dios, ¿dirá acaso el objeto modelado al que lo modela por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y un vaso para uso ordinario? ¿No te encanta lo pintoresca que es la Biblia para ayudarnos a entender nuestra relación con Dios? En realidad, hay dos preguntas que se hacen en este versículo. ¿Y cuáles son las contestaciones correctas? No, el barro nunca le responde al alfarero. Y sí, el alfarero sí tiene derecho sobre el barro. Ahora, el punto que McLean hacía en su comentario, que es muy importante, es, esto no es hablar de Dios en su creación. Dios no hizo pecaminosos a los seres humanos. Mira lo que dice Santiago. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y esta es una clave importante para todo esto, porque ves la frase en el versículo 22, preparados para la destrucción. ¿Quién hizo esa preparación para la destrucción? Lógicamente, teológicamente, bíblicamente, ¿quién hizo la preparación para vasos de destrucción? MacArthur lo explica así, el verbo griego preparado es pasivo. Es muy importante. Dios no es el sujeto que hace la preparación. Existe el sentido muy claro en este uso de la voz pasiva para aliviar a Dios o relevar a Dios de la responsabilidad y ponerla plenamente sobre los hombros de aquellos que se niegan a escuchar su palabra y a creer en su Hijo. Son preparados por su propio rechazo. Y esto es el principio. Así que ahora hace mucho sentido. Así que Dios soportó con mucha paciencia a los que se prepararon para la destrucción. Ellos se prepararon ellos mismos. Cuando llegué por primera vez a Faith, participaba en consejería junto con nuestro pastor Goody durante un par de meses. Y él tenía un par de casos muy complejos. Además de que queríamos estar seguros de que estábamos en la misma página antes de yo comenzar a aconsejar individualmente. Así que fue bueno para nosotros en ese momento aconsejar juntos. Y aquellos que conocen al pastor o conocieron al pastor Goody, él era un hombre muy amable, un pastor maravilloso y que dedicó miles de horas a hombres y mujeres mostrándoles pacientemente de las Escrituras los pasos que Dios quería que ellos tomaran. Pero de vez en cuando alguien se negaba a hacer lo que Dios quería que hicieran y lo hacían una y otra vez, se negaban. Hasta que el pastor Goody fue muy paciente con ellos, pero el pastor Goody tenía una conducta o un movimiento que finalmente Byers comenzó a llamar cerrando el archivo. Así que él básicamente cerraba el archivo en su escritorio y le decía a alguien, lo siento, yo no puedo ayudarte. Y que sería muy sorprendente para esa persona. No puedo ayudarte. Y después le decía, tú no lo estás tomando en serio. No quieres saber las acciones que Dios quiere que tú tomes. No quieres obedecer la palabra de Dios. No quieres expresar arrepentimiento por tu pecado. Y lo que me entristece es que la Biblia es clara en lugares como Proverbios 13:15. El camino del transgresor es difícil. Y te estás poniendo en una posición donde vas a tener que experimentar las dificultades del camino del transgresor. Así que nuestra consejería está terminada, pero lo que me preocupa es que vas a salir por esa puerta pasando por lo que dice en Proverbios 13:15. El camino del transgresor es difícil. Así que el camino del transgresor es difícil. El camino del transgresor es difícil. Él seguía repitiendo eso como media docena de veces. El mismo pastor Byers quería arrepentirse de algo. Pero lo importante es que son decisiones que te hacen daño a ti y que tienen tremendas consecuencias. Así que Dios está tratando de que tú veas las consecuencias y te arrepientas. Y le digo la verdad, y en los últimos 32 años he visto la trayectoria de muchas vidas
de personas recibiendo consejería. Pero esto es lo importante. La palabra de Dios, la justicia de Dios y la gloria de Dios no están en juego en las decisiones que los seres humanos toman. Dios va a ser glorificado con las bendiciones que vienen del arrepentimiento y de seguirle, o del juicio que va a venir cuando usted endurece su corazón. Y luego le digo a cada persona aquí, si usted no conoce a Cristo, si no ha habido un momento en que tú has admitido tu pecado y te agarras a la verdad de la palabra de Dios y no has puesto a Jesús como tu Salvador y Señor, yo te exhorto a que tomes esa decisión hoy. No permitas que tu corazón se endurezca más. No te prepares para destrucción. Amigo, hay una fuente que está llena de sangre extraída de las venas de Emanuel y los pecadores se sumergen bajo esa fuente y ahí se lavan todas sus manchas de culpabilidad. Por eso es tan importante que el Evangelio afirme que Dios no es solamente justo, Él es también el que justifica. El que justifica al que tiene fe en Jesús y pone en la cuenta de cada persona así que te puedo decirlo de esta manera. Puedes prepararte para otra cosa que no sea destrucción. Miren lo que dice en el versículo 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Esa es la posición en la que tú quieres estar, que los preparó para su gloria. Hay una belleza y una libertad para aquellos que dicen, no estoy calificado para ser el alfarero. No estoy calificado para ser el alfarero, pero estoy personalmente relacionado con alguien que sí lo es. Y hay dos implicaciones significativas en esto. Número uno, en cuanto a la salvación. No tengo que entender perfectamente el equilibrio exacto entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Hay aspectos de eso que nunca voy a entender. Alguien más inteligente que yo, alguien con acceso a más información que yo no tengo, Él es responsable de entender ese equilibrio. Yo me voy a enfocar en mi parte. Yo voy a arrepentirme. Yo voy a creer en Jesús. Yo voy a crecer en santidad personal y yo voy a contarle a los demás acerca de Cristo. Y yo espero que ese sea otro resultado del COVID-19, que usted esté diciendo en tu corazón que nunca voy a dejar una reunión, nunca voy a dejar ninguna interacción hasta que tenga la oportunidad, si es apropiado, para hablarle a esa persona si saben que está camino al cielo. Y esto nos da la realidad sobre la muerte. ¿Por qué voy a dejar a cualquier persona en mi vida que no se prepare para algo que no sea la destrucción? Así es que el resto yo se lo dejo al alfarero, mi poderoso Señor. El segundo punto importante es en cuanto a las pruebas y el sufrimiento de esta vida. Escuche, si Dios es el alfarero, que lo es, ¿te das cuenta de la carga que se levanta de nuestros hombros? Todos. El gobernador, por ejemplo, ha abierto el estado hasta cierto punto. Ella anunció el viernes muchos detalles. Y usted tiene que decidir si usted quiere envolverse con el público nuevamente, ir de compras, volver a las rutinas normales. Y la cuestión de qué constituye un riesgo adecuado va a estar con nosotros durante mucho tiempo. Pero amigo, tú no tienes que ser el alfarero. Podemos tomar las decisiones más sabias que podamos, basadas en la mejor información que tenemos, y luego confiar en Él. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Escucha, el alfarero
vas a dirigir tu camino. Hay un gran sentido de tranquilidad que se nos levanta de nuestros hombros cuando tú y yo no tenemos que ser el alfarero. Y lo dice también en 1 de Pedro 5:7, poniendo todas nuestras cargas en él. El alfarero tiene todo el control. Yo simplemente soy el barro. Yo voy a tomar las mejores decisiones con la información que tengo, pero yo no tengo que preocuparme por la última consecuencia. El alfarero está a cargo de eso. El último punto de este capítulo es muy importante y lo vamos a seguir desarrollando en los próximos capítulos también, 10 y 11, el Día de las Madres, pero Dios es increíblemente compasivo. Como el apóstol Pablo, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de que algunos, tal vez muchos hombres y mujeres judíos, se les permitió rechazar a Cristo como su Mesías prometido? Y la contestación es, su plan también incluía a los gentiles, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré mi pueblo, y a la que no era amada, amada mía. Claramente, en referencia a los gentiles. Y más tarde dice Pablo en el versículo 30, ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia, alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Esto no es una cuestión de Pablo no amando a las personas judías. No se trata de que la palabra de Dios esté fallando o de que Dios sea injusto o impotente. De hecho, podemos mirar a esta conversación un poquito más adelante en el capítulo 11, que dice de esta manera, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Y cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué grandes son sus juicios. Así que Dios permitió que algunos judíos continuaran en su incredulidad obstinada para que la gente de cada tribu y nación tuviera la oportunidad de creer en Cristo. Ese fue su plan soberano. Asegúrese de no tropezar con la centralidad de la fe bíblica. Como dice en el versículo 33, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Crees tú? Si no, ¿estás dispuesto a creer en él hoy? Estaríamos todos de acuerdo esta mañana. No tiene sentido y sería frustrante actuar como si tuviéramos o estuviéramos calificados para ser el alfarero, especialmente con los retos que estamos sufriendo en estos días. Así que tuvimos un ejemplo dramático en mi familia recientemente. Ustedes conocen a Betty Reddy y mi hijo Albert, el oso. Ellos pasan los lunes por la noche juntos. Mientras yo estoy en consejería, ellos tienen un estudio bíblico y después se envuelven en algunos proyectos artesanales juntos. Y Barry es un hombre muy creativo y le ha enseñado muchas cosas a Bear. Y una de las cosas que le ha enseñado es a hacer modelos en barro, en arcilla. Es increíble lo que han logrado hacer. Y no se van a sorprender cuando les diga que Barry y el Bear modelaron ¿qué? Un oso, un bear. Y ese es uno de los ositos que modelaron y se llama Exhum. Ese es mi hijo le puso el nombre Exhum. Y es un oso precioso con todos los detalles que pudieron ponerle al oso. Un tremendo trabajo. Pero si se dan cuenta, claramente hay un problema. Se cayó al piso y una de las patitas se rompió. Y en la terminología de mi oso, de mi hijo oso, dice que se le reventó una llanta. Sí que, pero con el problema que estamos sufriendo, Barry y Bear no han podido reunirse, pero han tenido tus estudios bíblicos en línea.
Así que, sí, un par de semanas atrás, Barry nos dejó una caja con muchos materiales, con proyectos en el balcón, incluyendo una caja de arcilla y diciéndole, quizás tu papá te pueda ayudar a hacer un nuevo oso. Pero ¿no ve alguien aquí el problema aquí en este plan? Yo no tengo ninguna habilidad creativa. Incluso tratar de hacer eso sería un fracaso épico. Y escúcheme, cuando se trata de los matices del proceso de salvación, cuando se trata de hacer frente a las dificultades y el sufrimiento, podemos afirmar todos, no estoy calificado para ser el alfarero. No estoy calificado para ser el alfarero, pero estoy personalmente relacionado con aquel que es. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por estos versículos. Y es cierto que son palabras difíciles de escuchar, pero son verdades y difíciles para nosotros entender. Gracias por recordarnos quién tú eres. Gracias por recordarnos quiénes somos. Y gracias, Padre, que es posible tener una relación contigo personal a través del trabajo de Jesús en la cruz, a través de su justicia imputada en nosotros. Y gracias porque tú diseñaste cada parte de ese plan antes de la fundación del mundo. Padre, oramos a que nos ayudes en los próximos días para orar por los empleados de la salud. Algunos dicen que el pico puede llegar a Indiana en los próximos 15 días, pero tú sabes todo, Padre. Así que oramos para que tú protejas a los empleados de la salud, para que sanes a aquellos que tienen la enfermedad, para que proveas las contestaciones a nivel humano para una vacuna. Y mientras le das oportunidades a las iglesias como nosotros y a algunos negocios de cómo funcionar, oramos para que no llevemos cargas que no sean para nosotros cargar. Y damos gracias que somos solo el barro, que podemos hacer nuestra parte, que podemos tomar las mejores decisiones que podamos. Pero gracias porque últimamente podemos descansar en tu mano y que tú estás únicamente cualificado. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.